Bom dia a todos, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos, vamos a iniciar. Gracias por su conexión. Bueno, esta semana hemos estado hablando acerca de lo que es el Proto-Evangelio, Proto-Evangelio, que es un término, ¿verdad?, que los teólogos, los estudiosos han sacado a partir del versículo de Génesis 3:15 en donde se nos habla acerca de la descendencia, lo que es la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Bueno, nos habla también pues de que habrá alguien que descenderá de la mujer, descendiente da mujer, esmagará. Decimos que eso de esmagará o ismagará se refiere a golpear, ¿verdad? Es una forma en portugués para referirse a golpear o a pisar su cabeza. Bueno, vamos a ir entonces este día a la clase, ¿verdad? Voy a dejar esto hasta acá y vamos a continuar viendo algunas eh, de las letras, ¿verdad? Del alfabeto. Nos habíamos quedado aquí por la R. En este caso, la R o EJ, dependiendo de cómo lo quiera sonar usted, si con R uvular o con algo que se parece más, aquí nos aparece como la J en el español, que en realidad sería como el sonido de la H. Vamos a ir revisando estas palabras de acuerdo a la pronunciación, ¿verdad? Del alfabeto fonético. Bueno, en realidad, la mayoría de este bloque vendría siendo algunas con R suave, como que fuera el español, ¿verdad? La vamos a ir agregando por acá. Y otras sonarían como eres ovulares si usamos ese acento, ¿verdad? La primera sería arara. Esa es bastante fácil porque pues solo tendríamos pura R como que fuera R suave. Arara. Solo cambiamos la ra al final, ¿verdad? Que es una A centralizada. En la siguiente tendríamos una nasalización de la I, diríamos vinku, pero la R a la par de la B, otra vez una R suave. Aquí estaríamos pasando por los sonidos principales de la R en lengua portuguesa. Luego, en la siguiente sí tendríamos una R uvular y habría una variante que sería, en vez de usar la R uvular, utilizar el sonido de la H. Romeo, Romeo, o bien Romeo, con jo, Romeo, Romeo. Ahí estaríamos con una R, digamos, un poco más suave, tirándole a esa H o tipo J si lo queremos ver como en el español. Luego tendríamos la de Gagni, que podemos hacerla esa con R uvular, Gagni, o bien podríamos hacerla con R suave si se quisiese y decirla como Cagni. Cagni, Cagni. Cagni, Cagni. Ahí, dependiendo cómo lo querramos hacer sonar. Esa sí tiene esas variaciones, las primeras dos no. Las primeras dos, digamos que se quedan así. Luego, en la siguiente, sí tendríamos, digamos, un par de variaciones, ¿verdad? Podemos decir aparecer, aparecer, que de hecho aquí aparecerían las dos R's, ¿verdad? Una R suave y una R uvular. Aparecer o hacer esa con las dos R's uvulares, que sería la otra forma. Entonces, en vez de decir aparecer, decimos aquí aparecer, aparecer. Y de hecho, si a eso vamos, les diría yo, miren, entonces también podríamos hacerla en vez de con eribular, con H, vea, y sería como más suave en todos los sonidos. Aparecer, aparecer. Aparecer. Eso bastante como el español, nos sonaría bastante parecido. Esta sería más la pura pronunciación francesa, aparecer. Y la última, aparecer. Aparecer, mucho más suave.
mucho más matizado el sonido en esa última. Y luego, pues tendríamos la de terra, que claro, podemos hacerlo con R uvular. En ese caso podemos hacer terra, como podríamos hacerla con la R suave, como terra, 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 terra. Eh, o bien, si se desea, hacerlo con el sonido de la H. ¿Bien? Y sonaría como teja, teja. Bueno, ahí tendríamos entonces cada una de estas palabras y bueno, creo que están bastante sencillas en cuanto a la traducción, ¿verdad? No están muy complejas. Tendríamos, bueno, la primera quizás sí, agaga, la de agaga es lo que nosotros conocemos como una guacamaya. Luego la de brinco, eso es el arete o un pendiente, los aritos que nosotros le decimos, ese es un brinco. La de romero, pues es el romero, vea que eh, puede referirse a... No, perdón, es el Romeo, Romeo, es nombre propio ese, es Romeo, Romeo, como Romeo y Julieta. Bueno, la de carne es carne, ¿verdad? Cualquier tipo de carne. Y luego tenemos la de aparecer, de aparecer, ese es casi igual que en español. Y la última, la Tierra, para referirse al planeta, Tierra. Bien, bueno, vamos a practicar entonces con estos sonidos para la R. Cuando estén listos, me van a pronunciar todas las palabras. Usted escoge el acento que quiere utilizar. Es decir, en aquellas que hay más de una posibilidad, usted decida si la hace con la R suave, si la hace con la R regular o si la hace con la H aspirada. De allá quedará a gusto de cada quien. Bien, bien. Bueno, comienzo entonces las participaciones con Alejandro. Sim. Agaga, brinco, Romeo, carne, aparecer, terra. Bien, obrigado. Alison, es su turno. Ara, brinco, o meu, carne, aparecer, terá. Bien. Ariana Camila. Arará, brinco, Romeu, carne, aparecer, tá. Bien. Carolina. Agarrar, brinco, amigo, carne, aparecer. Obrigado. Jesús Antonio. Arará, Brico, Romeu, carne, aparecer, terra. Bien. Y ahora le toca a Newi. Acá, brinco, meu, carne, aparecer, ter. Muy obrigado, todo el mundo. Muy bien. Bueno, ahí estaríamos entonces con ese bloque para las R's. Entonces, el sonido de R, recordemos que es un sonido muy, muy, muy variante, ¿verdad? Y que dependiendo del acento que querramos utilizar, pues encontraremos no solo estas. Yo les he dejado aquí las variaciones más comunes, pero les mencionaba que si nos vamos a profundizar más, sobre todo en Brasil, vamos a encontrar otras pronunciaciones diferentes de, sobre todo de la R uvular, de sonidos que son cercanos, ¿verdad? A esa R y que varían. La razón, decíamos, de tanta variación respecto de la R obedece pues a cuestiones históricas, sobre todo pues de la parte de las colonias, ¿verdad? Que decíamos colonias portuguesas y colonias francesas. Recuerden que las colonias francesas son las que incorporaron el acento de la R uvular a lo que es el portugués de Brasil. Y por eso es que solamente allí encontramos toda esa variación.
En el portugués europeo no vamos a encontrar eso. Todas estas palabras en el portugués europeo serían eres suaves en realidad. Muy parecido al español. Muy parecidos al español. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con otra letra. En este caso vamos ahora a la EZ. Bueno, la EZ debemos tomar en cuenta que tiene los tres sonidos, digamos que comúnmente se destacan. Tiene el sonido de la S silbante como S, tiene el sonido de la S vibrante como Z, como que fuera la Z del inglés. Y vamos a encontrar a veces en ciertos dialectos, sobre todo esto es el estilo europeo, en donde la S se pronuncia como SH. En Brasil podemos encontrar regiones donde han conservado ese sonido de SH sobre las palabras que llevan S. Y es donde podemos a veces confundirnos un poquito con la variante europea, ya que nos suena más a portugués europeo que a portugués de Brasil. Bueno, vamos a ir revisando entonces las que tenemos aquí de ejemplo para ir dándonos cuenta cómo va esas variaciones. Vale. La primera que tenemos ahí, digamos que el sonido más común, vean, eh, sería este. Vean. Es como estudante. Estudanchi. Nótese la E que se pronuncia como I, luego la A nasalizada que se vuelve una A centralizada nasalizada y la TE que suena como chi. Bien. Estudanchi. Esa sería muy de Brasil, digamos casi la pronunciación estándar. Pero es ahí donde podemos encontrar primero que esto lo cambien por E. Bien. Todas esas palabras tienen como comenzar con ES. Y en todas las palabras que llevan ES podemos hacer el sonido is o el sonido es. Cuando vamos a tirarle el sonido es, pareciera más lo del portugués europeo. Para lo inicial, claro está. Porque para lo final es muy diferente. El portugués europeo aquí nos haría una letra T junto con una I portuguesa o una I centralizada. Bien, entonces tendríamos aquí ya dos variaciones, estudanchi y estudanchi. Ahí la que ustedes quieran practicar es bienvenida. Y claro, ¿verdad? Luego viene ahí los cambios. En ese caso, en el portugués europeo sería muy común pronunciarlo con SH. O sea que en vez de usar, digamos, esa variación, ¿ya? Nos metan aquí una SH. Permítame, vamos a ir a la tablita para sacar el símbolo porque si no lo tengo ahorita a la mano. Es decir, que como una mezcla entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal, se vuelve el usar el sonido de la S como SH. Pero lo que nos indica que esto es versión de Brasil Chá, es esa chi achá. al final, esa chi. Porque si nos quedáramos con la pronunciación europea, aquí les repito, tendríamos que eliminar el sonido de la SH, que es este, quedarnos con la T, y esa sonaría como T, T, como estudiante, estudiante, como que fuera una TE, pero en realidad es una T con una I portuguesa. Donde en el portugués de Brasil usamos las is al final, en el portugués europeo se usa este y. Entonces noten, ese símbolo es exclusivo del alfabeto del portugués europeo. Y suele ser el que es la contraparte de ese en Brasil. O sea, si nos hemos estado acostumbrando a que la TE, la DE, suena como esta. ¿Ve? En Brasil, en Portugal, ese es el sonido que utilizan.
Por eso a esta incluso a veces se le llama la I portuguesa, porque es el único idioma que hace uso, digamos, de este sonido que están viendo acá. Ah, bien, pero sigamos entonces. Miren, entonces solo de esa nos ha salido ahí tres, vea, solo de esa primera. Em, y pues resulta que las siguientes van a tener casi la misma situación. Vea, es decir, la siguiente en el estándar vendría siendo como esquina, con is, pero puede ser pronunciada con es, o bien podría ser pronunciada con es más sh. Esquina, esquina. Miren, esquina, esquina, esquina. Eso suena muy parecido al español. Por eso es que a veces no es muy utilizado. Prefieren utilizar el sonido is más popular, ya que eso distingue que es portugués, lengua portuguesa y no es español. Y claro, ¿verdad? Esas creo que están fáciles, estudiante, esquina, y ahora vamos a lo que es escuela. Bien, que sería el mismo patrón. Y entonces ya habrán descubierto que lo que hay que ponerle atención son a las palabras que comienzan con ES, en ese sentido, para saber cómo pronunciarlas o con cuál acento me voy a quedar. Si la voy a pronunciar como escola, que sería el acento, digamos, más popular, escola o escola, con SH, escola. Entonces, recuerden que estar viendo toda esa variación no significa que tengo que aprenderme todos los sonidos. Yo tengo que decirlo de una forma nada más, acostumbrarme a usar ese sonido, pero tener en cuenta que podría ser que escuchemos a alguien decirlo de una manera diferente. Y lo que ocurre por lo general, máxime si escuchamos a un nativo hablante decir una cosa de una forma diferente, es que tendremos a tener como cierta inseguridad. De ahí pensamos que quizás nosotros lo hemos escuchado mal, lo hemos pronunciado mal con anterioridad, y no, ¿verdad? Es la variante que se tiene para ese vocablo. Bien, bueno, vamos a ir entonces al otro bloque para que luego hagamos las participaciones con ese sonido. Vamos a revisar la primera. Estas son más fáciles porque aquí no hay mucho para dónde. Vea, la primera es zapato. Entonces, sonando con ese silbante, zapato. ¿Qué vemos allí? Eh, Palabra que termina en O que se convierte en U. Vea, que es el patrón, digamos, de sonido a seguir. Y ahí sí no hay más variaciones. Vea, zapato. La siguiente es castelo. Castelo. Ahí tendríamos el sonido de una K, una TE. En ese caso no se cambia por el sonido de chi porque no está al final, no es la última sílaba, está en medio. Pero la O sí cambia, ¿verdad? Por una U. Castelo. Y ahí tendríamos la S silbante también. Castelo. Pero aquí es donde podríamos encontrar una pequeña variación. En esta sí. En esta podría ser que nos lo pronuncien con una SH. Ve, y en vez de decir Castelo, nos digan Castelo. Voy a sacar de acá la SH y se nos pronuncia así, Castelo. Castelo, Castelo. Usted va a escoger con cuál pronunciación se queda. Y la otra, ¿verdad? Eh, bueno, esta tendríamos, digamos, el sonido más común como pulsera. Miren, pulsera, pulsera. En ese caso, ese sonido es E, es como una I, zeira, pulsera. Bueno, en esta a mí me gusta más cambiar el sonido de la W por una U corta. Bien, por este.
pero es quizás por pura cuestión visual. Pulseira, miren, pulseira, pulseira. Entonces es como alargar, pero esta tiene otra variante y es que como es PUL, en algunas regiones aplican la regla de la sílaba o palabra que termina en L. Entonces nos lo van a hacer sonar como que fuera esto mismo, pero en vez de una U, una L. Y leeríamos pulseira, pulseira. Recuerden que esta no es la J del español, es el sonido I que usamos, por ejemplo, en nombres como Yulisa. Vea, y pulseira sería otra forma de verla. Y claro, sí, es la pulsera. Luego, la última es bien fácil, ¿verdad? Porque solo es una O nasalizada. Vean, junto a la S. Zone, zone. Que esto es pues para un sonido, ¿verdad? Eso significa son, un sonido. Voy a ubicarlas por acá, quizás para que no nos quede encima. Y vamos a hacer entonces la práctica con este otro bloque. Vamos a leer las tres que comienzan con ES. Usted escoge si lo dice como estudanchi, estudanchi o estudanchi. Igual, va a escoger si lo dice como esquina, esquina o esquina. Y la última también escoja si lo dice como escola, escola o escola. Y por último, ahora tendríamos que decir zapato, que esa no hay variante, castelo o castelo, pulseira, pulseira o pulseira. Y la última, zone, que igual no tiene variante. Baby, cuando escuchen su nombre, me comienzan a participar. Voy al revés de la primera participación, así que comienzo con Mary. Estudante, esquina, escola, sapato, castelo, pulseira, som. Bien, muy bien, gracias, obrigado. Jesús Antonio, me indica si puede participar. Estudante, esquina, escola, sapato, castelo, pulseira, zoom. Muy obrigado. Carolina, Estudante, esquina, escola, sapato, castelo, pulseira, sum. bien, muy bien. Ariana, Estudiante, esquina, escola, sapato, castelo, pulseira, zoo. bien, bien, muy obrigado. Alison, Estudante, esquina, sapato, castelo, pulseira, som. muy obrigado, Alison. Y terminamos con Alejandro. Estudante, esquina, escola, sapato, castelo, pulseira, som. Bien, muy obrigado. Bueno, recuerden que todas estas variantes de pronunciación pueden encontrarlas ustedes en la página de Wiktionary, ¿verdad? Si van a consultarlas, las escriben y ahí van a encontrar todas y posiblemente más variantes de las que yo les he puesto acá. Es de tomar en cuenta que en Wiktionary les sugiero utilizar la versión en inglés. Esas les va a aparecer ahí tanto portugués de Brasil como de Portugal. Entonces ahí recuerden ir viendo la acentuación. Si tenemos suerte, vamos a encontrar la palabra grabada. Si no, solo nos van a aparecer los fonemas, ¿verdad? Pero ya con lo que hemos estado estudiando a nivel de fonemas,
yo creo que no hay mayor dificultad en cuanto a la lectura de los mismos y ubicarnos a qué se refiere cada uno. Hay que tener precaución siempre con los fonemas que pertenecen a letras que a veces utilizamos en el español para parte del alfabeto del español, pero que dentro del cuadro del alfabeto fonético internacional vienen siendo sonidos muy diferentes. Me refiero expresamente a cuando vemos, por ejemplo, el sonido de la H, el sonido de la J, ese sonido de esa X que hemos dicho que no es la X normal que nosotros conocemos. Y el sonido pues de la cedila que aparece ahí, que tampoco es la cedila que estamos utilizando a nivel de la ortografía. No se nos olvide distinguir que una cosa es los grafos que se utilizan a nivel ortográfico en un idioma y otra cosa son los grafos que utiliza el alfabeto fonético internacional. Aunque son parecidos, son las mismas letras, los sonidos en el alfabeto son diferentes, ¿verdad? Donde hay que estar en cuenta que no es igual. Se ven, aquí aplicaría aquella frase, no es lo mismo, pero es igual. Bem, bem. Bueno, nos vamos a despedir unos minutitos antes. Muito obrigado por su asistencia. Nos vemos mañana, primero Dios. Até logo. Até amanhã. Aguante Hasta luego. luego. Hasta luego. Obrigado. Tchau, tchau.